Digamos. Muy bien, nuevamente muchas gracias a todos por encontrarse en esta experiencia de la Escuela de Formación Bíblica, en este proceso tan bonito que tenemos hoy de poder estudiar el primero y el segundo libro de los Macabeos, empezando con las generalidades de ambos, proyectándonos en esas generalidades y teniendo siempre presente el hecho de que nos va a requerir un buen tiempo a todos, no solo el análisis, sino la lectura de los mismos. Entonces nosotros en el curso hacemos un abordaje inicial, general, y después nos proyectamos hacia lo más específico del curso. Así que, bien, las gracias a todos por su compañía, por su tiempo, por estar acá, por tomarse este tiempito para poder formar parte de esta escuela de formación bíblica. Yo quisiera invitarles a que hagamos nuestra oración y nos pongamos en manos de Dios de una manera especial. Este mes de octubre es conocido como el mes del Rosario. Bueno, los católicos celebramos fiestas importantes, celebramos épocas importantes, y una de ellas es en el mes de octubre, el mes del Rosario, y también las misiones. Entonces hoy quisiera que empecemos nuestra reunión de hoy, de estudio bíblico, con el rezo del primer misterio glorioso, correspondiente al día de hoy, miércoles. Entonces, les invito a que todos digamos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar el primer misterio glorioso que se titula La resurrección del Hijo de Dios. Encontramos el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 6, que resumen el significado de este momento de oración. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron en el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, si gustan, pueden abrir los micrófonos para que recemos juntos este primer misterio del rosario correspondiente a los misterios gloriosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, nosotros ahora y en nuestra ahora muerte. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, librarnos del fuego del Libran infierno. del fuego del Llevad al infierno. cielo a todas las Lleva al cielo almas, a todas las especialmente almas, aquellas especialmente a más necesitadas de tu aquellas más misericordia. necesitadas de tu misericordia. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Esta oración hermosísima, la oración a nuestra Madre, la Virgen María, que engalane el mes de octubre, no sea el único mes en el que la hagamos, sino que sea parte de nuestro quehacer y por qué no incluyámosla como una propuesta innovadora dentro de nuestras familias. Recordemos que es un elemento muy importante de nuestra tradición católica y que marcó históricamente a nuestros abuelitos, a nuestros papás, y debe marcarnos también a nosotros para que dejemos alguna huella en aquellos que nos suceden, nuestros hijos y nuestros nietos, Dios mediante. Muy bien. Una vez que hemos hecho nuestra oración, pidiendo la intercesión de la Virgen María, vamos a proceder a este tema en el que estaremos hablando acerca de los libros propiamente de Macabeos 1 y Macabeos 2. Ahora, yo quisiera ir primero al contexto histórico, saber qué fue lo que pasó, en qué momento fue escrito, cuáles eran sus circunstancias. Vamos a decir que después de Esdras y Nehemías, de hecho, perdón, hago la observación que los que tienen a mano su Biblia latinoamericana, me imagino que a la hora de buscarlo no van a encontrar estos libros donde tradicionalmente se encuentran estos libros deuterocanónicos o escritos originalmente en griego, sino que se encuentran ubicados antes de los libros de los profetas, realmente la sección de los libros históricos. Entonces podemos decir que después de Nehemías en la Biblia aparece en la traducción latinoamericana el libro de Primera de Macabeos. Entonces, cuando lo buscamos, yo digo, no hay que buscarlo muy adelante, más bien hay que buscarlo un poquito más atrás, porque es ahí donde vamos a encontrar. Ok. Decimos que la provincia judía, aquel territorio denominado palestino, era muy amplio. Sin embargo, estaba dominado por un imperio que en ese momento era el imperio persa, que habían desalojado a los babilonios y habían roto el cautiverio de los judíos. De hecho, que el rey persa Darío es a quien hace referencia el profeta Isaías al hablar de un Mesías que viene a liberarlos, porque es inmediato de eso, de esa profecía. Sin embargo, entendemos nosotros que la profecía es más allá del tiempo, no es solo en el momento, sino habíamos dicho cuando habíamos hablado del género literario, que trascendía el tiempo. Y entonces la profecía que en ese momento hablaba de la liberación por medio de este rey, después se va a trasladar a la liberación permanente, eterna y constante que Jesucristo hará de nosotros con su sacrificio en la cruz. Ahora bien, vamos a decir que, bueno, según lo que he puesto ahí como un resumen, se anota así, se quedó durante 3 siglos y medio al margen de la historia. Podríamos decir que cuando los persas invaden el territorio babilonio en el cual estaba la provincia Palestina, donde estaba el país de Palestina, donde estaba la provincia judía, vamos a decir que ahí quedó como un limbo, donde encontramos las historias de Esther, donde encontramos la historia de algunos de estos
libros de los cuales hemos venido hablando, como Tobías y demás, que hablan de un cautiverio que terminó, que hablan de una dominación nueva, y sin embargo hablan del dolor de su amado templo, destruido, dañado, aproximadamente 380 años antes de Cristo. Entonces, conscientes de esa realidad, es que desde las Nehemías proceden a animar al pueblo para la reconstrucción del templo. Estamos devolviéndonos un poco en la historia, yo lo sé, pero la idea es que nos diéramos más la ubicación histórica. En este periodo de los persas se da una mayor iniciativa del comercio, hay un mercadeo. Recuerden que el territorio palestino está entre el mar Mediterráneo y el desierto. Entonces, ese territorio es un territorio de paz de quienes vienen del norte y van hacia el sur. Del norte, el imperio asirio, al sur, el egipcio. Vamos a decir que este es un corredor que habíamos visto hace mucho tiempo en el primer módulo, que llamamos la media luna fértil, donde había, por así decirlo, una riqueza ecológica, de productividad y también de comercio, como una ruta de paso. Ahora bien, hay que decir esto. Los pueblos en el tiempo de la dominación persa, como era un imperio tan poderoso, permitieron que se desarrollaran alrededor del mundo conocido, o sea, las periferias del Mediterráneo, vea usted, las periferias del Mediterráneo, diferentes ciudades y diferentes centros. Por ahí fueron los judíos en esa primera diáspora huyendo, y muchos fueron a dar a territorios griegos, que son los territorios de los que hemos estado hablando en las últimas épocas. Ahora bien, la cultura griega, también conocida como helenista o helenismo, penetra los ambientes del comercio, de los más poderosos, de los sacerdotes, o sea, irradia, marca, cambia, transforma las realidades. La cultura es tan poderosa, la cultura griega, influye tanto que no solamente va a obligar a los judíos que viven fuera de Palestina a transcribir la Sagrada Escritura al griego para que la conozcan sus coterráneos que no conocen el hebreo, sino que también va a impactar en todas las formas de relación social. Incluso algunos judíos van a asumir conductas y posturas a favor de los dioses griegos, algo que se condena fuertemente en estos libros, lo que llaman la apostasía. Ahora, se propulsan las realizaciones artísticas y su eficiencia en el terreno económico. Se pregonaba la confianza en las posibilidades del hombre, la supremacía de la razón, la superación de los individualismos nacionales, presentando con todo esto un desafío a la cultura y a la fe de los judíos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Porque los judíos eran teocéntricos. Quiere decir que la razón no estaba por encima de Dios. Quiere decir que la superación está de la mano de Dios y no por mi propio empeño y no por mi propio deseo de luchar o de salir adelante. Decimos entonces que los griegos tienen una visión del mundo distinta. Recuerden, hay un florecimiento de la filosofía. La filosofía lo que hace es poner en tela de duda los mitos de la época, y por ende surge como una fuerza muy poderosa en esta época. Viene en respuesta propia de las necesidades de individualismo y de autorrealización del hombre griego. Ahora bien, ¿qué pasa con los judíos que están viviendo eso? Se escandalizan. Muchos de ellos se adaptan a esta modalidad, a esta mentalidad griega, no solo en el idioma, sino también en sus costumbres. Ahora bien, profe Mauricio, ¿ya nos dio el contexto histórico? Sí. ¿Vamos a entrarle al libro? Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a ir al libro de una vez porque es muy importante que miremos a estos personajes, que son los macabeos. Yo quisiera que mantengamos la mirada en estos personajes, aunque estos son libros muy históricos, que no perdamos de vista quiénes son nuestros protagonistas. El nombre de Macabeo fue originalmente el apelativo de Judas, uno de 5 hermanos, el tercer hijo de Matatías. Y vamos a ver, creo que por ahí tenemos un micrófono abierto, si alguien me ayuda por ahí, se los agradezco mucho. Muy bien. Y dice que más tarde se extendió a todos los descendientes de Matatías e incluso a todos los que tomaron parte en la rebelión macabea.
Y ahorita vamos a entrar de lleno en la historia. Macabeo significa martillo. Judas era conocido como el martillo, Judas Macabeo, porque era sumamente rudo, era sumamente agresivo. Vamos a darnos cuenta que en el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos se hace un gran realce en 3 hermanos, pero bueno, en total fueron 5 hermanos que lo vamos a leer específicamente en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 2, verso 2, en respeto a esos hermanos que no brillan tanto en las páginas, pero que están ahí presentes. Y dice la escritura, refiriéndose a Matatías, tenía 5 hijos, Juan, apellidado Gadi, Simón, apellidado Tasi, Judas, apellidado Macabeo, Eleazar, apellidado Abraham, y Jonatán, apellidado Afús. Vamos a hacer una pausa acá. Cuando se habla del apellido, no es que tenía todos esos diferentes papás, el papá era solo uno, Matatías. Vamos a decir que en la traducción se utiliza como el concepto apellidado como para resaltar una característica del hombre. Yo no les quisiera decir que es un apodo, porque sonaría un poco superficial en nuestra época. Decirle a un Luis Huich o decirle a un José Chepe, por ejemplo. No es en esa dimensión. De hecho, que en esta cultura, recuerden ustedes, solo tenían pocos nombres de los cuales disponían en su lenguaje, en su vocabulario hebreo. Entonces, muchos nombres eran repetidos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ponían una característica para identificar a ese entre los demás, porque no se usaban los apellidos, sino que se decía, por ejemplo, Judas, hijo de Matatías. Pero bueno, como tiene varios hijos y todo, Matatías, entonces para diferenciarlo le decían de esa manera y a cada uno le decían de una forma diferente. Entonces, Judas Macabeo va a ser el primero con ese título, pero se lo va a heredar a todos sus hermanos y a aquellos que se unieron en la gran rebelión. En total fueron 5 hermanos que vivieron en un lapso de tiempo del 170 a.C. al 130 a.C. Recuerden que antes de Cristo, en lugar de sumar los años, los restamos. Del 70 al 30 van 40 años, del 170 al 130. Fueron 40 años de vigencia que tuvieron estos hermanos y son los que nos relatan el primero y el segundo libro de los Macabeos. Ahora bien, para conocer mejor esta historia, yo les voy a invitar a que leamos en el capítulo 2, del verso 14 al verso 27, porque puede ser que hagamos una lectura muy superficial del libro y no logremos detenernos en estos detalles que son trascendentales para entender quiénes eran. Ya vimos cuál era el contexto histórico, ahora vamos a ver quiénes son propiamente los macabeos como tales. Capítulo 2, verso 14 al 27. Dice así: Matatías y sus hijos rasgaron sus vestiduras, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Ahí vamos a detenernos en el primer verso. ¿Por qué, profe? Porque resulta que habla en los versos anteriores que les fue propuesto adorar falsos dioses y ofrecer culto a otros dioses en el mismo templo de Israel que había sido tomado propiamente por los persas. Entonces, claro, esa fue la respuesta de indignación de Matatías y sus hijos. Llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey, que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Oiga, a imponer una religión pagana sobre la fe judía. Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú, el primero, a obedecer las órdenes del rey, tal como han hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces tú y tus hijos, serán admitidos entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y con muchas otras cosas. Bueno, nos damos cuenta que los sobornos no son cosa de Costa Rica ni de algunas empresas por ahí, no hablamos, no revolquemos mucho la olla. No, nos damos cuenta que aquí a Matatías le están diciendo: mire, si usted adora a los falsos dioses, o sea, comete una apostasía,
le vamos a dar plata, le vamos a dar oro, usted va a ser amigo del rey, va a poder ir al VIP que él tiene en el estadio para que juntos vean el partido. Todas esas cosas le ofrecen a Matatías. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Matatías ante tal propuesta? Bueno, Matatías respondió con todas sus fuerzas. Y no grito porque estoy usando micrófono, los dejo escandalizados. Aunque le obedeciesen al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza con mayúscula de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley en mayúscula y sus prescripciones. No obedeceremos pues las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos al verso 23. Apenas terminó de hablar, se adelantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modín, según el decreto del rey. Al ver esto, Matatías, lleno de indignación, de cólera, y dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual al de Pinjas, cuando hirió de muerte a Samri, hijo de Salú. Esto según el libro de los Números. Luego Matatías salió gritando por medio de la ciudad: los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, tanto ley como alianza con mayúscula, que me sigan. Huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Esto es palabra de Dios. Y diremos que esto es celo. Esto es una actitud tremenda. Somos claros que no estamos diciendo que hay que ir a degollar a nadie, ¿verdad? En eso yo me vacuno siempre, me pongo ahí una vacunita. No es que la Biblia está invitando a cometer un crimen. Estamos conscientes que en el contexto histórico en el que se escribe esta historia, los actos de violencia eran muy frecuentes, eran parte del, ¿por qué no? Vamos a decir, del lenguaje de estos hombres. Profe, ¿estuvo bien lo que hizo? No está bien matar a un hombre, no está bien. Pero hemos dicho también que la Biblia no es un libro moral y que no estamos aquí estudiando los actos santos de Matatías, no, estamos viendo el celo tremendo con el cual ama la alianza y la ley, o sea, la alianza que hizo Abraham con Dios y la ley, o sea, la Sagrada Escritura, el celo que él tiene, que lo lleva a los extremos de matar. Entonces vamos a decir que este hombre no solo mata al emisario del rey, no solo mata a este hombre que iba a cometer una herejía, sino que le dice a todos los que están con él: vénganse conmigo, y huyen hacia las montañas para ir a esconderse. Obviamente iba a haber una respuesta, obviamente iba a haber una revuelta militar, porque eso es lo que pasa cuando usted tiene un país bajo su dominio y en un lugar le matan a su emisario y no hacen lo que usted dice. El rey manda a reprimir esas rebeliones. Y es precisamente de eso de lo que nos va a hablar el primer libro de Macabeos de ahí en adelante, porque inmediatamente viene la muerte de Matatías, que se narra todavía en la segunda parte del capítulo número 2, y de cómo Judas asume el liderazgo de esta fuerza revolucionaria que se niega a traicionar la alianza y a traicionar la ley. Entonces podemos decir, se desata una guerra religiosa, una guerra santa, una guerra por defender la fe, el derecho de adorar a su Dios, que no los obliguen a cometer apostasía. Entonces, claro, entendemos que es un libro que está lleno de batallas, está lleno de victorias, de derrotas, algunas muy sangrientas, pero que en el fondo tienen enseñanzas para nosotros. A ver, ¿cómo se estructura el libro? Vamos a decir que los líderes son aquellos que caracterizan el contenido de este libro. Primero que nada, vamos a decir que en la estructura hay una sucesión cronológica, o sea, primero se va a hablar acerca de la revuelta, cuando empieza, donde está Judas Macabeo liderando, del capítulo 3 hasta el capítulo número 9, luego Jonatán, el hermano de Judas, que asume el poder, y por último Simón, del capítulo 12 al capítulo 10.
vamos a decir que se habla de Judas tanto en la primera, la segunda y la tercera parte, porque Judas Macabeo es un protagonista de esta historia. Ahora bien, alguno puede estar ahí deteniéndose, profe. Y entonces, de lo que habla es de guerras. Habla de guerras, habla de batallas, habla de combates, habla de los actos. Por ejemplo, en el capítulo número 4, Judas hace un acto de purificación del templo. Porque recuerden que yo les conté hace un momento que el templo había sido utilizado como lugar de adoración de falsos dioses. Entonces, ¿qué dice este hombre? No, pues es posible, hay que purificar el templo. Y habla de cómo, siguiendo la usanza de los levitas, se procede a hacer una purificación del templo para borrar de él toda huella de pecado, para poder limpiarlo y disponerlo al culto al verdadero Dios para los israelitas o para el pueblo judío. Entonces, quiere decir en este caso que los macabeos hacen una revuelta que no solamente va a abarcar un territorio de Palestina, sino que va a involucrar a toda Judea y los va a meter en guerra con, en primera instancia, con los persas, que es con los que se están rebelando, y posteriormente con los griegos. Ahora vamos a decir, en primer lugar con los persas, pero vamos a decir que esta historia parte ya en el dominio griego. Estos hombres estuvieron rebelando desde un principio, estaban luchando, o sea, ellos no se sometieron. Cuando vienen los griegos y quieren imponer esta apostasía, voy a decirles que incluso ellos hacen un pacto, una alianza con los romanos, que ahí lo van a encontrar, habla acerca del poder de los romanos en el capítulo 8 y de cómo los mismos macabeos vieron en los romanos a un ejército organizado, poderoso, con grandes victorias, etcétera. Y entonces deciden hacer un pacto, deciden hacer una alianza con los romanos y de esa manera buscar apoyo en sus batallas. Si usted me pregunta, ¿cuánto les ayudaron los romanos? Un poquitito. Realmente no les ayudaron la gran cosa, porque los romanos les servía la sedición, les servía la revolución para que así se debilitara el imperio griego. Y después ellos venir a tomarlo, que fue lo que sucedió. Sí, literalmente. Los romanos son espectadores, alientan un poco las batallas de los macabeos y todo, pero no toman partido con ellos totalmente. Lo que va a generar al final la derrota de los macabeos por parte del imperio griego, pero ya sabemos que esa derrota que le producen a los judíos debilita al ejército griego, que después cae a los pies de Roma y que viene y los toma por sorpresa y bueno, se hace del mundo conocido como tal hasta esa época. Entonces, vamos a decir que parte de los acontecimientos que nos narran estos capítulos del libro número 1 van a ser los relacionados con las guerras, la posición de estos personajes, incluso vamos a ver la muerte de Judas en el capítulo 9, ahí termina en el 22, por eso la presencia de Judas en la historia. Sin embargo, se va a citar más adelante, se habla la guerra que se desata entre Alejandro y Demetrio. Todo esto es parte del contexto histórico, social, político, revolucionario de la época. Profe, ¿cómo leemos eso? Bueno, lo leemos como un libro de historia y decimos historia épica. Es un género literario en el que se resaltan los valores de algunos caudillos, líderes, hazañas, victorias militares. Y se dice, Dios estuvo con nosotros, Dios sostuvo nuestra espada, Dios. Sí, estamos conscientes que Dios ama al pueblo de Israel. Estamos conscientes que en el lenguaje de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, ellos dicen que todas esas batallas las ganan por la mano de Dios. Entonces, que es Dios quien está matando, es Dios quien está, pero les recuerdo, ese es el lenguaje de este género literario de historia épica. Así que no perdamos de vista que Dios es amor y que si bien es cierto, Dios está apoyando al pueblo de Israel, lo está ayudando, lo está animando, no es de Dios una alegría el ver a los hombres matarse entre ellos. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente filmina, porque esta es la que nos habla del autor y la fecha de composición. Vamos a verlo de esta manera. El texto original del primer libro de Macabeos estuvo escrito posiblemente en hebreo. ¿Por qué posiblemente? Porque hay también algunas señales que orientan a que también pudo haberse escrito originalmente en arameo. Ahora,
A nosotros, sin embargo, lo que nos llegó fue la traducción griega, que fue la que hizo San Jerónimo a la Vulgata. San Jerónimo usó la traducción de los 70, donde estaba el libro primero y segundo de los Macabeos, y los tradujo al latín. Todas las versiones que existen dependen del griego, pero aquí hay algo importantísimo que vamos a ver en el párrafo número 2. Dice, aunque se trata de un griego con abundancia de semitismos, el hebreo es una lengua semítica, y giros habituales del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esté escrito en griego, la forma en la que se escribió denota claramente que el texto original es hebreo o arameo. ¿Sí? En otras palabras, no es una típica escritura en primera instancia griega, sino que es una típica escritura hebrea traducida al griego. O sea, se puede interpretar según los estudiosos eso. Ahora, el autor de la obra no se menciona, o sea, no dice fue fulano tal, se trata de un judío que está en Palestina, que conoce bien a su tierra, su topografía, está claramente vinculado con la dinastía Asmonea y decididamente contrario a los judíos filohelenistas. Otras palabras que son un poco complejas. Bueno, la dinastía Asmonea es una de las tribus, es uno de los grupos judíos de Palestina. Y cuando habla que está en contra de los judíos filohelenistas, filosóficos, que le dan culto a la razón de la cultura helénica. O sea, judíos que adoptaron la filosofía griega o el pensamiento helenístico. Entonces, el escritor dice, yo soy puramente judío, amante de la escritura, amante de la alianza, y no me voy a dejar contaminar, y nos quiere dejar muy en claro en su libro que no debemos dejarnos gobernar por esas tentaciones, por esos ofrecimientos que nos hace el enemigo. Aquí estoy ya, ¿cómo se dice? Trasladando a nuestra época, parafraseando la propuesta que le hizo el emisario del rey. Dinero, posición, cosas que le iban a gustar. Es como cuando el enemigo nos tienta, mire, todos hacen esto, todos hacen lo otro, mira aquel que es un corrupto, que bien le va, mire, compró carro nuevo, tiene casa nueva, y uno tal vez mira su Ferrari ahí parqueado enfrente del año 95, marca el Antra, y uno dice, sí, no, definitivamente mi Ferrari no está al nivel de ese otro señor, pero en el fondo, lo que no debemos es caer en la tentación de buscar el oro, la plata y las comodidades que nos ofrece el enemigo, porque nosotros tenemos una clara visión, una clara identidad de lo que es nuestro Dios y de lo que nuestro Dios puede dar. Qué bonito. Ahí estoy sacando lo que llamaríamos un poco de enseñanza hermenéutica en este contexto histórico. No vamos a decir que exegética, porque la única palabra que es compuesto es filoeleístas, o sea, esos filósofos de la cultura helénica. Termina diciendo que la fecha está situada antes del año 63, cuando Pompeyo toma Jerusalén para los romanos. Vean ustedes, los que un día fueron aliados de ellos se convierten en sus enemigos, y en el año 63 los romanos invaden Jerusalén y destruyen el templo. Lo arrasan. Bueno, no, perdón, no arrasan el templo. Van a decir, profanar el templo, van a arrasar con Jerusalén y van a acabar con toda la revuelta. Ya no son los persas, no son los griegos ni los persas, ahora son los romanos, pero los romanos son los que vienen a socavar con esa rebelión judía, con esa rebelión macabea. Entonces, vamos a decir que los romanos se van a encontrar en batalla con los cristianos. Va a ser los próximos que se van a rebelar. Los cristianos, un grupo de judíos que convertidos al cristianismo. Muchos han oído hablar de Espartaco, de ese guerrero famoso. Bueno, pues ahí anda la historia, que después hablaremos de ella. No es ahorita nuestra historia, pero es muy bonito hablar de esto en el sentido histórico, pero eso lo vamos a ver en el módulo 3, que se llama Nuevo Testamento, cuando vamos a hablar un poco cómo fueron las revueltas y las rebeliones en el siglo I. Muy bien. Hay algunos elementos de interés que me gustaría compartirles. Bueno, el primero de ellos es que los guerreros macabeos fueron un modelo de la guerra santa
que no faltaron al heroísmo y la constancia, ni aún menos a la ayuda de Dios. Yo voy a decirles un secreto también, ahora que me acuerdo, se me ha olvidado contar. Los libros de Macabeos son 4, pero los 2 primeros son canónicos. Los otros 2 libros, Macabeos, son apócrifos. ¿Por qué los 2 primeros son canónicos y los otros 2 son apócrifos? Bueno, vamos a decir que los 2 primeros libros de los Macabeos tienen una concordancia histórica con la historia, con el Antiguo Testamento. Los otros 2 libros, el 3 y 4, se salen de esa concordancia porque están, ¿por qué no?, movidos por algunas ideas que ya para la época de los judíos, de esa época, del siglo I y demás, estaban fuera del contexto. Entonces podemos decir que los primeros en desechar a esos 2 textos de las lecturas o de las escrituras de los judíos fueron los propios judíos. Luego, cuando los cristianos toman el texto escrito en griego, van a encontrar solamente los 2 libros de los Macabeos, porque los otros 2 ya fueron definidos o denominados apócrifos, porque no eran coincidentes ni concordantes con el mensaje que aparece en el libro 1 y 2. Entonces también eso es algo importante, no vaya a ser que nos leamos por ahí que los libros Macabeos son apócrifos. Sí, hay 2 apócrifos, el 3 y el 4, pero el 1 y el 2 son canónicos de la segunda lista, que se les conoce como deuterocanónicos. Ahora bien, vamos al segundo párrafo. Dice, arrasados por los problemas militares y por los juegos políticos, los descendientes de los macabeos se materializaron muy pronto. Llegaron a ser gobernantes sin fe ni moralidad. Usted quería saber qué pasó con los macabeos. Sí, incluso nombraron rey macabeo. Y aquí se habla de la dictadura macabea. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Simón Macabeo, uno de los hermanos, es autoproclamado rey del territorio. Como tienen alianza con los romanos, se les respeta ese dominio, ese gobierno. Sin embargo, lamentablemente pierden la orientación, pierden el norte, y lejos de seguir gobernando con fe, con amor a la alianza, con amor a la ley, se desvían y se banalizan. Ya empiezan las riquezas, el poder a ejercer su efecto y lamentablemente va a debilitarlos. Ahí se habla también al final del primer libro de Macabeos cómo muere ese primer dictador, que es como se le llama a Simón Macabeo, el primer dictador de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos es muy diferente, pero eso yo les digo siempre, me gusta dejarlo para después porque eso hay que separarlo. Ahora bien, hay algunos elementos que yo considero oportuno que visualicemos. Permítame solamente volver a esta filmina, la que habla acerca de los líderes. Yo quisiera que vayamos al capítulo 9, verso 23 del libro de los Macabeos, que es donde surge la figura de Jonatán Macabeo. Entonces, porque ya vimos cómo fue que surgió Judas, que fue el primero, pero vamos a ir al capítulo 9, verso 23, para ver el surgimiento de Jonatán. Ok. Vamos a decir que el capítulo 9 del primer libro de Macabeos encarna, resume, la muerte de Judas. Recuerden que hay una sucesión entre los hermanos. El hermano mayor es Judas, hereda, por así decirlo, el liderazgo, la autoridad de su padre, Matatías, y después de que muere Judas, viene Jonatán, que es quien le sigue. Pero vamos a ir directamente al verso 23. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó al país una gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Baquiles eligió entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judas a pesquisas y sumarias. Los hacían comparecer ante Balquides, quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. Oigan qué duro. Claro, hay un líder muy fuerte, este líder muere,
todo el mundo huye y entonces los que salen a flote son los malos, son los corruptos, a los que estaban apoyando a Judas los persiguen, los humillan, eh, los martirizan, los sacrifican a muchos de ellos, porque precisamente quieren ahogar esta rebelión. Ahora bien, dice entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, ya no tenemos a un hombre de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Baquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso, te hemos elegido para que lo reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirigirás nuestros combates. Y desde ese momento, Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Entonces, aquí hay una transición. Lo mismo va a suceder con Simón. Por ahí tal vez alguna persona podría pensar, esto es una especie de monarquía donde Matatías es un líder, hereda en Judas y Judas en su hermano y así. Sí, vamos a decir que tiene una sucesión por familia, pero vamos a ser claros, los macabeos no eran cualquier familia, era una familia de líderes, era una familia de caudillos, donde el primero le llamaban el martillo y todos los demás se les decían los martillos y a sus seguidores. Entonces, solo el nombre de los macabeos generaba temor en sus enemigos. Entonces, la necesidad de seguir nombrando a un macabeo al frente del ejército revolucionario, que es una guerrilla, que realmente no es un ejército como tal, como los de ejércitos grandes de grandes imperios, sino que son guerras que se desarrollan en lo oculto, guerras de guerrillas, como le llaman. Quiere decir que se sucede la jefatura, el mando de las tropas o de la revuelta. No significa esto que sean considerados sacerdotes. De hecho, que alguno de ellos sí va a proponerse como sacerdote de Israel para tratar no solo de gobernar políticamente, sino también hacerlo como sacerdote o inspirar en la fe. Esto lo hace Judas, el dictador. Bueno, hey, ¿qué podemos decir? Al principio todo parecía muy bonito, al principio todo está muy bien, pero hey, después se descontrolan las cosas. Y yo les digo siempre, para muestra un botón, nuestro presidente vecino Daniel Ortega fue exalumno salesiano y entonces, ay, profe, sí, sí, y en una época echó a los salesianos de Nicaragua, entonces, sí, a veces la peor cuña es la del mismo palo, ¿verdad? Entonces, en esto vamos a tener la visión de esa transmisión del pueblo. Yo, en lo personal, no quisiera detenerme ahorita en los detalles militares, de gestas y demás, porque vamos a buscar unas citas que son importantes para nuestro estudio. No hoy, sino la próxima semana, cuando ya hayamos visto todos los mismos elementos generales, pero del segundo libro. Entonces vamos a decirnos, ¿por qué estos libros son tan importantes dentro de nuestro contexto y en la Biblia católica? Esa es una pregunta que vamos a tratar de responder, porque podríamos decir, podemos prescindir de ellos. Hay dos que son apócrifos, porque estos no los hacemos apócrifos también, ¿por qué los vamos a hacer canónicos? Bueno, vamos a estudiar un poquito cuáles son, permítanme utilizar esta palabra, los elementos apologéticos o de defensa de nuestra fe que encontramos dibujados en los libros de Macabeos. Muy bien, vamos a volver a donde estaba, en esta filminita, ahí donde está la figura de este personaje. Ya estamos casi sobre el tiempo. Solo quiero recordar esto. Recuerden, el pueblo hebreo, desde que cae el imperio en el sur, con Judá, el imperio del reino de Judá, con su capital de Jerusalén, el 386, a partir de ese momento siempre estará sometido a imperios dominantes. Los imperios dejarán que haya reyes, dejará que haya una especie de monarquía, de liderazgo entre ellos, siempre y cuando estén sometidos y paguen impuestos. Sin embargo, cuando se rebelan, como en este caso, son aniquilados. En este caso se rebelan porque los obligan a cometer apostasía, o sea, a adorar falsos dioses. Y por ende, pues ellos van a manifestar ese descontento. Ahora bien, yo quisiera preguntar si en este momento hay alguna duda, alguna consulta con respecto a este primer libro de los Macabeos. Como les digo, es un capítulo que queda inconcluso, porque vamos a cerrar la puerta la otra semana cuando terminemos de ver el segundo libro y ver las generalidades apologéticas de él.
Pero no sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna observación que quieran hacer con este respecto. Profe, yo nada más una duda, si tal vez me contesta rápidamente sin entrar en mucho Adelante, detalle. Judas había muerto, ¿verdad? Entonces el sucesor era Jonatán. Jonathan. Ajá. Jonatán murió, es que yo no tuve chance de leer y todo esto es como nuevo para mí. O sea, todo ¿verdad? Apenas Jonatán no murió. Sí, No, señora, sí, yo creo que señora. usted no lo mencionó, ¿verdad que no? No Porque mencioné la después sigue muerte de nuestro Simón, amigo. ¿no? Sí, le sucede a Simón, pero Ah, vamos a echarle un vistazo. Qué buena pregunta. Me parece muy bien que me haga esa pregunta porque nos permite, ¿por qué no echarle un vistacito? Porque es así, se me olvidó hacer la transición del uno al otro. Permítame nada más. Buscar dónde están. y así como nada más como para saber, es que yo creo que, bueno, no sé, yo creo que no, porque vienen como los títulos, por ejemplo, en mi Biblia vienen como los títulos, por ejemplo, en el capítulo 9 dice muerte de Judas, Ajá, y después dice Jonatán sucede a Judas, que es ajá, donde empieza aquí está, el verso 23. correcto. Vamos a ir en este caso al capítulo 12, Ajá, verso 52. Capítulo 12 de Primera de Macabeos, verso 52, que es donde se cierra la historia de Jonatán. ok, listo. Ok, Ujú. y así fue como todos aquellos regresaron sin problema al territorio de Judá. Lloraron a Jonatán y a sus compañeros y un gran terror se apoderó de ellos. Este, en los versos anteriores habla acerca de cómo Jonatán, incluso la Biblia lo titula, cae en una trampa. De hecho, que hay otros dos hermanos que se envalentonan y dicen, uy, vio a mis hermanillos, están ganando batallas y esto, vamos nosotros a hacer lo mismo para ganar, no sé, adeptos y que la gente los aplaude y todo eso. Y se van a la guerra, igual mueren porque no actuaron sabiamente. En este caso, Trifón es el verdugo, es el quien organiza eh, la guerra, el combate final contra Jonatán, que había llegado con un poderoso ejército, con un grupo grande de soldados. De hecho, que lo puede leer en el capítulo 12, del verso 42 al verso, ya le digo, al verso 52. Hasta el verso 52. Desde el capítulo 12, 42, del capítulo 12, verso 42 al 52. Esos 10 versos nos relatan cómo fue la trampa en la que engañó Trifón a Jonatán para matarlo y a sus hombres y derrotar a ese poderoso ejército con el que él iba a la guerra. Claro, nosotros vemos tantas películas que nos imaginan esos ejércitos comunales de 700,000 hombres, una cosa así. Eran revueltas más pequeñas porque recordemos, esto era una guerra de guerrillas, pero igual era significativo para la época. Entonces, en esa filmina que se titula Los líderes, viene el inicio y el final de cada uno, para que lo tenga ya mano. Gracias, profe. Con gusto, doña Roxana. Muy bien. Yo quisiera que hagamos nuestra oración a San Francisco Javier, que él es uno de los patrones de los misioneros, ¿verdad? Un patrón de los misioneros, pensando en este mes de octubre que también es mes de las misiones. Y tengamos en cuenta a todos aquellos misioneros salesianos que están por el mundo. En especial recuerdo a Marco Aurelio Fonseca, sacerdote católico salesiano, nacido en Naranjo, costarricense, que murió en el territorio de Angola. Allá él murió porque en una emboscada unos guerrilleros le dispararon al carro en el que él iba y murió asesinado. De hecho que nosotros tenemos uno de los edificios académicos del colegio que lleva por nombre Marco Aurelio Fonseca. Él es un mártir, él es un este, sacerdote salesiano costarricense que murió en Angola, víctima de una emboscada, de una cruel acción. Él llevaba a un muchacho en el carro, lo llevaba a una zona desmilitarizada, más bien lo estaba sacando, pero las guerrillas tienen topados los caminos y ahí le dispararon
y lo asesinaron. El muchacho logra huir, ve usted lo que es Dios de poderoso, y vuelve para contar lo que había sucedido. Los militares entrevistan, bueno, perdón, no, los salesianos le preguntan a los guerrilleros que qué pasó, ellos confiesan que se equivocaron, que dispararon al carro, que los mataron, incluso enseñaron el lugar donde habían enterrado a Marco Aurelio. Él va a ser trasladado al centro salesiano, allá, va a recibir una cristiana sepultura. Incluso una hermana de él y una sobrina fueron allá a Angola a estar al lado de su tumba en un gesto muy bonito que se hizo el gobierno de Angola y los salesianos para recordar y reconocer este sacrificio de este hombre tico, nuestro, salesiano, y que dio su vida por aquellos que él consideraba que eran importantes, que son los jóvenes del mundo entero. Entonces pidamos a Dios por ellos con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has prometido permanecer entre nosotros si nos amamos como tú nos amas, te rogamos, lleves a buen término por los caminos de la paz, de la justicia y del perdón a esta humanidad lacerada de guerras, violencia y hambrienta de fraternidad. Da fortaleza a los misioneros que están llevando la antorcha de la fe y haz que, siguiendo los pasos de San Francisco Javier, sean testigos valientes del Evangelio. Infunde en muchos jóvenes la ilusión de seguirte por el camino de la vocación al laicado, a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Te lo pedimos en unión con María, Reina de las Misiones y Estrella de la Nueva Evangelización. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias por su compañía, gracias por ser parte de la escuela bíblica esta semana y por vivir este proceso de formación